Queridos alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Todos los que nos acompañan hoy día en el aula 62. Vamos a empezar la clase ahora. Vamos a poner el saludo en el chat para los que van ingresando. Dije buenos días, ¿no? Error. Buenas tardes, chicos. Hoy día estamos 18 de enero. Eh, Son las 2:30 de la tarde, así que lo que corresponde es un buenas tardes, ¿ya? Así que buenas tardes, chicos del aula 62. Espero que a pesar de la situación que se está viviendo, pues poco de ánimos, continuemos en lo que nos corresponde a cada uno. Ustedes estudiar, esforzarse mucho, así que para eso estamos acá reunidos, para hacer la clase de historia. Y pues vamos a comenzar a compartir pantalla. ¿Ok? Buenas tardes con todos. Pedirles que me avisen si se escucha mal o muy bajo o cortado o cualquier problema técnico me avisan, por favor, ¿ya? Me avisan para poder solucionarlo. A ver, ahorita hay en el aula que 22, 23 alumnos. Eso significa que van a ir ingresando ahorita en los próximos minutos. Bueno, entonces van a ir ingresando y nosotros vamos comenzando, pues, ¿no? Vamos a ir comenzando porque si no al final nos vamos a ir fuera del tiempo. Bien, vamos a comenzar a compartir material. Pantalla. Acá. Por acá. Acá. Chicos, cualquier cosa, cualquier pregunta me avisan, por favor. No sean tímidos, no se asusten conmigo, no se queden callados. Avisan nada más cualquier cosa y escriben o por último levantan el micrófono, ¿ya? Muy bien. Buenas tardes otra vez y vamos comenzando. A ver, hoy día trabajamos la semana 11, Historia del Perú, desde las reformas borbónicas hasta las corrientes libertadoras, San Martín y Bolívar. Muy bien. Acá, las reformas borbónicas. Vamos a ponerlo en pantalla completa. A ver, chicos, ¿qué son las reformas borbónicas? Estamos hablando de una serie de medidas que se van a tomar en el siglo XVIII por parte de la dinastía Borbón en España, ¿no? Acá hay un dato que tenemos que aclarar, porque seguro ustedes recuerdan que la dinastía que gobernaba en España era la Habsburgo, y eso es correcto. Los Habsburgo gobernaron la corona de España, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII, desde Felipe I hasta Carlos II. Pero la pregunta es, ¿en qué momento se dio el cambio de Habsburgo a Borbones? ¿Sí o no? ¿En qué momento la dinastía Habsburgo fue reemplazada por la dinastía Borbón? Entonces, para eso, chicos, vamos a tener que un poquito remontarnos al siglo XVII, ¿no? XVI. ¿Qué está pasando en España, no? Bueno, como sabemos, España en el siglo XVI logró convertirse en un imperio con todos los recursos y colonias que va a tener en el mundo, tanto en África, en Asia y en América también. Entonces los reyes Carlos I y Felipe II van a llevar a España a su máxima, pues, máximo poder, a su máxima expansión, y España va a tener esta condición de ser un imperio entre los siglos XVI y XVII, pero ya a fines del siglo XVII, inicio del siglo XVIII, y ya España está atravesando una serie de situaciones que la van a sumergir en una crisis económica muy fuerte.
Y eso está relacionado con su doctrina económica que practicaban, ¿no? El famoso mercantilismo, según el cual España lo que va a poner en práctica es la acumulación de metales preciosos, el oro y la plata, que principalmente se llevaba de América. Uno pensaría, ¿no? Que con todos esos metales, España pues pudo enriquecerse, utilizarlo para modernizarse, digamos, crear un mercado interno lo suficientemente fuerte, para poder, digamos que, permanecer, ¿no? Como un reino a la cabeza en Europa. Pero no fue así, jóvenes, no fue absolutamente así. Porque en primer lugar, todo el oro y la plata que se llevaba de América muchas veces eran tomados, ¿no? Por los piratas, por los corsarios en los viajes, ¿no? En los mares. También el oro y la plata que llegó a España finalmente servía para que España importara productos de otras naciones, porque España eso es lo que hacía. Al no producir, España buscaba la importación de mercancías, ¿no? De otras, ¿no? De otros reinos de Europa. Y por último, toda esa gran cantidad de metales preciosos a España solo le trajo inflación en su economía y una gran corrupción. Entonces, podemos concluir que España, en lugar de utilizar todas esas grandes riquezas en poder, digamos, convertirse en una nación industrializada, ¿no? Con una economía estable, España lo que hizo fue pues sumergirse en una crisis al no saber, digamos, administrar o utilizar, ¿no? Esas ingentes cantidades de oro y plata. Es por eso que España, ya a fines del siglo XVII, España está en una gran crisis económica. Y esa crisis económica se va a sumar a una crisis política tras la muerte del rey Carlos II. El problema de la muerte de este rey, ¿ok? Es que no deja heredero porque no pudo tener hijos. Y ese es un problema porque al no haber rey, las coronas europeas van a tratar de enfrentarse para poder tomar la corona de España. Entonces, los principales reinos de Europa, como Inglaterra, como Francia, van a involucrarse en esta guerra conocida como la guerra por la sucesión de la corona española. Muy bien, esta guerra va a durar algunos años, hasta 1713. Cuando se termina la guerra, se pone fin a la guerra con el Tratado de Utrecht, en donde se van a tomar diversas medidas. Entre ellas, podríamos decir que Inglaterra es la más beneficiada porque va a obtener concesiones, ¿no? Para comercializar, va a obtener territorios que se los va a arrebatar a España, ¿ok? Y Francia, en el caso de Francia, va a tener o mejor dicho, Francia se va a terminar quedando con la corona de España. Y fue de esa manera que los Borbones van a tomar la corona española, ¿no? A inicios del siglo XVIII. De ahí en adelante, una serie de reyes borbones van a gobernar en España, comenzando con Felipe V, pasando por Carlos III, que se presenta en la imagen porque es uno de los reyes que más reformas va a aplicar aquí en América, ¿ok? Así que Carlos III sería como el rey más representativo de las reformas borbónicas. Muy bien. Las reformas borbónicas se van a aplicar a lo largo del siglo XVIII y tienen como objetivo en España modernizarla para que España pueda recuperarse de la crisis económica por la que estaba pasando. Y para eso, pues, su sistema tiene que ser más eficiente, tiene que ser más, digamos, centralizado, ¿no?
Entonces, ese es el objetivo de España, ¿no? En cuanto a las medidas que va a tomar, ¿no? Poder modernizar su Estado. Pero en el caso de América es muy diferente lo que España va a buscar, porque aquí en América lo que se presenta es un problema de tipo político, ya que los criollos se habían empoderado de tal manera que controlaban la política, la economía, ¿no? Y diversas esferas, ¿no? De la vida acá en el virreinato. Y para los reyes de España eso era pues un terrible problema, porque se supone que si tú eres el rey, tú eres quien tiene que mandar. Pero en el caso del virreinato peruano no ocurría exactamente de esa manera, porque los criollos prácticamente gobernaban pues de una manera muy desleal, con mucha corrupción también, evadiendo impuestos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, para los reyes de España era pues urgente tomar medidas para poder reducir el poder de la clase criolla aquí en América y de esa manera, pues, España poder recuperar el control, ¿no? Y también parte del objetivo de España es aumentar su recaudación tributaria, porque, como vuelvo a repetir, España está atravesando por una crisis económica. Entonces, lo que necesita es más ingresos económicos y eso lo logra o quería lograrlo a través de la recaudación tributaria. Muy bien. Vamos a empezar con las reformas. En el caso de las que son de tipo políticas, tenemos que los reyes de España van a comenzar a enviar funcionarios peninsulares al Virreinato del Perú. ¿Por qué, profesora? Porque los peninsulares que van a venir al Virreinato peruano son leales al rey. Ellos van a venir a cumplir un trabajo, pero siempre obedeciendo las indicaciones de la corona, lo cual los criollos no lo hacían, porque los criollos eran desleales. Entonces, cuando eso comienza a darse, acá se va a originar una enemistad muy fuerte, porque si tú te pones en el lugar de los criollos, pues es obvio que te van a desplazar, ¿no? Tú ocupas un cargo importante y de pronto llega un español que va a ocupar tu cargo y a ti te relevan a uno mucho menor, ¿no? De menor importancia. Entonces, eso va a generar una especie de enemistad, ¿no? Entre la clase criolla y los peninsulares que venían, ¿no? Acá a América, enviados por la corona española. Muy bien, pero de esa manera estás logrando reducir la influencia de la clase criolla limeña. Los corregidores eran los gobernantes de las provincias y siempre cometieron abusos, siempre estuvieron inmersos en escándalos y a raíz de lo que ocurrió con la rebelión de Túpac Amaru II, los Borbones decidieron eliminarlos, ¿no? Y en su lugar crear intendencias. Como puedes ver acá en la imagen, por ejemplo, en el mapa pequeño, ahí se pueden observar las intendencias que se van a crear aquí en el Virreinato del Perú, que como puedes ver, ¿no? Son 8 intendencias, que hoy en día algunas de ellas son los departamentos que tiene el Perú, ¿no? Como por ejemplo hay Lima, Puno, Arequipa, Cusco, ¿no? Son departamentos que hoy en día tenemos acá en el Perú, otros no, ¿no? Otros no, pero algunos de ellos sí. Y el intendente es un funcionario con las mismas funciones que el corregidor, ¿ya? Con las mismas funciones, pero que es enviado por la corona española y por lo tanto es más leal, ¿no? En el servicio, en el cumplimiento de sus funciones. En el Cusco se va a crear la octava audiencia, ¿no? Tomando en cuenta que las audiencias eran tribunales de justicia y en el virreinato peruano existieron 7. Pero a raíz de la rebelión de Túpac Amaru II se crea la octava audiencia en el Cusco, ¿ok? Así que con ella van a completar las 8 audiencias en el virreinato. Hablando de virreinato, chicos, vamos a ver a continuación que también va a haber una reforma a nivel de los virreinatos, porque el virreinato del Perú
al ser tan extenso, lo van a terminar dividiendo en 2 virreinatos más. Si tú quieres, podemos mostrar, vamos a mostrar, chicos, ya que estamos con el internet, estamos con el navegador acá. Vamos a poner, ¿ya? Para que tú puedas diferenciar bien. Y esa es la idea. Virreinato del Perú, siglo XVII. A ver, ustedes seguro que saben que el virreinato peruano fue muy, pero muy extenso, ¿verdad, chicos? Ustedes saben eso, ¿verdad? Claro que sí, el virreinato peruano fue muy extenso. Pero ese virreinato grande, grande, grande que tú recuerdas de tu colegio o que tú tienes, ¿no? Conocimiento, ese virreinato grande es de los siglos XVI y XVII. Ya acá lo voy a dejar, solo que está un poco chiquito, pero no importa. Vuelvo a repetir, ese virreinato grande, grande que tú recuerdas, ¿no? Era el virreinato del siglo XVI y XVII, de los reyes Habsburgo. Cuando lleguemos al siglo XVIII, los Borbones lo van a reducir porque van a crear 2 nuevos virreinatos, más o menos como lo que va a quedar acá, mira. Ahí, como lo que queda acá en esta nueva imagen, así los virreinatos van a quedar. Tú te preguntarás por qué se hace esto, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, te voy a hacer una analogía. Imagínate que yo voy a dictar clases y me toca 2 aulas. El aula 92 es un aula pequeña con 25 alumnos y con ¿no? Con un aula pequeña también y una pizarra grande para escribir la clase, ¿no? Y tengo a su costado mi otra aula, que es la 62, ¿ya? Esta aula 62 es bien grande porque tengo 100 alumnos ahí. Y la pizarra es pequeña, ¿no? Tengo que escribir la letra más grande para que se pueda ver hasta el fondo. Y los que están al fondo, ¿no? Los alumnitos que están al fondo no me escuchan bien porque pues tengo que alzar más la voz y también tengo que caminar hacia el lado de ellos para ir haciendo la clase. Y bueno, yo te pregunto una cosa. ¿Dónde crees tú que me canso más haciendo la clase, ¿no? ¿En la aula pequeña o en la aula grande? ¿Dónde crees tú que es más fácil hacer la clase? ¿En la pequeña o en la grande? O si entendiste el caso que te acabo de plantear, estoy segura que has entendido por qué hicieron esta creación de nuevos virreinatos. Porque el virreinato peruano, al ser tan grande, todo era más lento, todo era más complicado, porque un territorio tan extenso es difícil de administrar. Y al ser todo lento y todo burocrático, se generaba mucha corrupción, mucha ineficiencia. Y eso es lo que los reyes Borbones quieren evitar, ¿no? Quieren modernizar todo, quieren una mayor eficiencia en todo. Por eso es que van a hacer esta creación de nuevos virreinatos, ¿no? Hacia el norte de Nueva Granada y hacia el sur el del Río de la Plata. Adicionalmente, también se crean las capitanías, ¿no? Que van a ser aquí en América del Sur 2, la de Venezuela y la de Chile. Y en América Central también son 2, la de Cuba y la de Guatemala. En el caso de las capitanías, no gobierna un virrey. Quien gobierna es un militar. ¿Y por qué? Tú te preguntarás, ¿no? Profesora, ¿por qué no es un civil? ¿Por qué tiene que ser un militar? Porque en esos lugares la población no se había dejado colonizar, no se había dejado someter, ¿no? Eran muy belicosos. Por lo tanto, era necesario enviar a un personaje que con poder fuerte, ¿no? Un militar, ¿no? Alguien que tenga la capacidad de poder tomar acciones en esos lugares, ¿no? Con una mano más firme, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a ver que en lo político, ¿no? Hasta aquí cerramos con estas reformas y vamos con las reformas económicas, ¿ya? En cuanto a las reformas económicas, tenemos la creación del Decreto de Libre Comercio, 1778. A ver, chicos, ¿ustedes se acuerdan del monopolio comercial que España efectuó con nosotros desde el siglo XVI? Ya, pues ese monopolio comercial en realidad fue, eh, digamos, tuvo unas características muy particulares, ¿no? Por ejemplo,
existencia de puertos exclusivos, ¿no? Veracruz, Callao, Sevilla. Existía una institución que se encargaba de regular todo el tráfico, la Casa de Contratación de Sevilla en España y acá en el Perú, la Casa, o mejor dicho, el Tribunal del Consulado. España nos decía qué productos teníamos que producir, qué cantidades, ¿no? Eso es el intervencionismo que España practicó con nosotros también. Y básicamente así fue nuestra economía durante el siglo XVI-XVII. Pero ante estas particularidades que te menciono, se generaron consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, en el comercio, la clase comerciante era muy desleal y nunca respetaban el monopolio, porque con la práctica del contrabando lograban pues traficar con mercaderías de otras partes de Europa. También se sabe que evadían los impuestos para pues de esa manera hacer sus riquezas más grandes, entre otras cosas, ¿ya chicos? Así que España siempre supo esta situación, pero no podía hacer nada, pues chicos, porque no es lo mismo que tú estés en un lugar, a ver, por ejemplo, ¿no? Tu papá no vive con ustedes, ¿no? Tu papá vive en Estados Unidos, ¿no? Y les manda cada mes su mantención, ¿no? Entonces imagínate que tú te portas mal porque te fuiste a una fiesta hasta las 5 de la mañana. Entonces tu papá te va a castigar. Dime, ¿será lo mismo que tu papá te castigue por teléfono desde Estados Unidos que a que te castigue en vivo y en directo cuando llegaste a las 5 de la mañana y te esperó ahí despierto para agarrarte a cocachos? No es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, aquí en América va a pasar lo mismo, pues. La corona española era pues conocedora de todo lo que pasaba acá en el virreinato por parte de la clase comerciante que era muy desleal y cometía actos pues de evadir impuestos y de contrabandear. Pero la corona española no podía hacer nada contra eso porque estaban ubicados al otro lado del océano, pues, y porque acá, como te vuelvo a repetir, los criollos se habían afianzado mucho en su poder, ¿ok? Entonces, con esta ley de libre comercio se rompe con el monopolio y a partir de ahora se van a aperturar nuevos puertos. En España 9 y aquí en América 22 aproximadamente. Y eso va a generar una gran competencia comercial en donde el puerto del Callao va a ser el más afectado, porque recuerda que el puerto del Callao durante 2 siglos fue el único puerto aquí en Sudamérica, por lo tanto recibía todas las mercaderías y generaba pues un montón de ganancias. Pero ahora con la competencia que se va a generar, pues va a haber el aeropuerto de Buenos Aires, el aeropuerto del Valparaíso, entonces eso genera mucha competencia comercial y el puerto del Callao se arruina, ¿ok? Vamos a ver también que se rompen, ¿no? Los circuitos comerciales que existieron. Por ejemplo, la mercadería ya no tenía que llegar a Portobelo y de Portobelo al Callao, porque ahora como hay nuevos puertos pueden agarrarse o darse otros circuitos también, no hay problema. Chicos, eh, entonces, esta ley, ¿no? Va a poner fin al monopolio comercial y también a la eliminación de la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Que va a ser eliminada porque ya no va a tener sentido que siga existiendo, pues, ¿ok? En cuanto a la producción, si ustedes no se olvidan, la minería era pues el área, el sector más importante de producción aquí en América, ¿no? En el virreinato. Por ejemplo, tenemos a la mina de Potosí, que ha sido considerada como la más grande de la historia universal de todos los tiempos. Pero también habían otras minas, ¿no? De Hualgayoc, de Huarochirí, Castro Virreina, Lucanas, Parinacochas, entre otras más, ¿no? Varias, minas. En el siglo XVI-XVII esas minas estuvieron pues cargadas, ¿no? Se llevaron enormes, pero enormes, ¿no? Ganancias, tanto los empresarios que participaban de este rubro, como también la corona española, porque cobraba el famoso quinto real. Pero a partir del siglo XVIII, la minería cae bastante, chicos, bastante se reduce la minería, porque recuerda que el mineral, ¿no? Es un recurso no renovable.
tú sacas y sacas la plata de las minas y va a llegar un momento en que se va a terminar, pues, porque no se renueva. Entonces, cuando en el siglo XVIII ocurre, ¿no? esta reducción de la minería, vamos a ver que los empresarios mineros ya no van a querer invertir, ya no van a querer porque, pues, obviamente ya no hay tantos recursos como antes y porque la corona española cobra el 20% de todo, pues no recuerda, ese era el famoso quinto real, que es el 20% de todas las ganancias. Entonces, para que los empresarios mineros no se desanimen y sigan invirtiendo en minería, la corona española va a crear, más que crear, va a reducir lo que es el impuesto a la minería, para que de esa manera la minería no caiga, ¿no? Y siga impulsándose. En cuanto a lo fiscal, vamos a ver que se crean aduanas terrestres, ¿no? Tú sabes que las aduanas siempre existieron en el virreinato, pero eran de tipo marítimas, solamente las encontrabas en los puertos marítimos. Pero la corona española, al necesitar más ingresos económicos, va a mandar a aperturar aduanas internas que van a estar ubicadas en las fronteras entre los virreinatos. Entonces vamos a ver que cuando se crean estas aduanas, muchos, pero muchos comerciantes que se dedicaban, ¿no? A lo que era, pues, el tránsito de mercaderías, ¿no? Todo eso, muchos se perjudicaron con esta disposición, y no solamente ellos, sino que toda la población en su conjunto, porque tú sabes que cuando sube el impuesto, ¿no? Los impuestos, los productos suben y luego tú los compras también, es más caro, ya la plata no te alcanza, ¿no? Entonces vamos a ver que eh, esta, esta medida va a perjudicar a mucha gente, pobres y ricos también, ¿no? A muchas personas. Los repartimientos o reparto de mercancías era una manera en que los corregidores podían aumentar sus ganancias vendiéndole productos a los indígenas a altos precios, ¿no? Entonces, eso siempre fue prohibido, pero los corregidores aún así lo realizaban, ¿no? A sabiendas de que no podían hacerlo. Pero en el siglo XVIII los reyes Borbones van a decidir que los repartimientos sean legales, ¿ya? Legales. Y tú te preguntarás, profesora, ¿pero por qué antes era ilegal y ahora es legal? ¿Por qué? Porque recuerda que la corona española necesita ingresos económicos y una manera de obtenerlos es a través de los repartos mercantiles. El tributo indígena lo pagaban los indígenas, ¿no? Con excepción de la nobleza indígena, ¿no? En donde estaban los caciques, ¿ok? Pero el tributo indígena siempre lo pagaron, pero desde las reformas borbónicas, el tributo indígena era más elevado y su cobro era más rígido, ¿no? O sea, se exigía que pagaran con puntualidad los montos que se solicitaban, ¿no? Como parte de este impuesto. Entonces, eso también va a ser una reforma más que los Borbones van a impulsar. Y los estancos, chicos, ya los estancos que son productos, ¿no? Como el tabaco, como la sal, que van a ser monopolizados por las autoridades coloniales para poder generar ganancias que solamente puedan, digamos, canalizarse hacia lo que es, pues, la corona, ¿ok? A ver. Vamos con las reformas, chicos. Vamos a tomar un poquito de agua porque se me seca la garganta. No sé si a ustedes les pasa eso. Ya, a ver. Chicos, ¿ustedes recuerdan a los jesuitas? Los jesuitas, al igual que los franciscanos, que los dominicos, ¿ya? Fueron una orden religiosa. Bueno, siguen siéndolo porque todavía existen, ¿ok? Pero como orden religiosa, ellos llegaron tardíamente al Perú, pero rápidamente supieron posicionarse, logrando tener muchas riquezas y mucha influencia política durante el virreinato peruano. En el siglo XVIII, los reyes Borbones los van a expulsar del Perú
por considerarlos una amenaza a sus intereses. Dirías, profesora, pero ¿por qué los jesuitas tienen que ser una amenaza, no? ¿Por qué? Porque los jesuitas no obedecen a la corona española, ellos obedecen al Papa. Y para los reyes eso es como una especie de, pues, no sé, como traición, como, ¿no? Una deslealtad. Entonces, por ese motivo, ¿no? Los reyes borbones deciden expulsar a los jesuitas, ¿no? Recuerda, porque los consideraban una amenaza a sus intereses. Cuando los jesuitas se van del Perú, todas sus propiedades, ¿no? Como brajes, haciendas, estancias, huertas, esclavos, ¿no? Todo lo que tenían va a ser puestos a manos del Tribunal de Temporalidades para que ponga en remate todas las propiedades de los jesuitas. ¿Ok? Y jóvenes, ¿ustedes conocen la casona de San Marcos? Me imagino que sí, ¿verdad? Si es que no han entrado, al menos han pasado por ahí. Ese lugar tiene mucha historia porque hace 2 siglos fue convertido en un lugar de reflexión liberal, ¿no? Un lugar ilustrado, como se le suele llamar. Estamos hablando de del Real Convictorio de San Carlos, que era un lugar donde solamente se reunían aquellos personajes de digamos, a personajes ilustrados, ¿no? Que buscaban, pues, analizar los ideales de la ilustración, ¿no? De la libertad, lo que es la justicia, la igualdad, todas esas ideas, digamos que se van a discutir en el Convictorio de San Carlos. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, ok, las consecuencias. A ver, jóvenes, en cuanto a las consecuencias, tenemos que aumentan los impuestos y como te lo dije hace un momento, eso va a terminar afectando a todos, ya seas rico, seas pobre, comerciante, indígena, mestizo, a todos le va a afectar porque los productos van a aumentar para todos. ¿Ok? ¿Qué más? Se genera mayor competencia comercial porque a partir de ahora se han aberturado nuevos puertos, ¿no? Hay muchos, digamos, hay una mayor competencia comercial y el Callao se vio arruinado ante esa competencia. También vamos a ver que todas las reformas de los Borbones van a generar mucho descontento social en la población y eso va a dar origen a las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Muy bien, vamos por acá. Insurrecciones andinas del siglo XVIII. A ver, vamos a ver en el team si es que están, de repente ya se fueron, de repente no sé. A ver cómo es esto. Mm, ya. Bueno, espero que estén, ¿no? No voy a decir que yo estoy hablando sola. Chicos, permítanme, voy a tener un poquito más de agua, ¿ya? Permítanme un minutito, no se vayan a ir, ¿ah? Ahorita regreso, voy a traer agua. Ya, chicos, continuemos. Sí están. Gracias, Italo, por la confirmación de que sí están aquí. Así que ya traje mi agüita porque se me seca la boca cada rato, no sé por qué. Y continuamos con las insurrecciones andinas del siglo XVIII. Son dos. Bueno, en realidad, chicos, son más, ¿ya? Te digo una cosa.
¿Tú crees que si alguien llega a tu vida para cambiarla para mal, tú vivías bien, feliz, podríamos decir, en lo que cabe la palabra, y de pronto viene una nueva situación en donde te van a maltratar, donde vas a perder lo que tenías y van a cambiar todo tu vida, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? ¿Tú vas a vivir contento? Jamás, ¿verdad? Entonces, ese descontento que tú vas a tener te va a llevar a reclamar, te va a llevar a que te levantes, a que protestes, y eso fue lo que pasó con la clase indígena, chicos, aquí en el Virreinato del Perú. Durante toda la etapa colonial, ellos siempre reclamaron, ellos siempre se levantaban. Dicen los libros que no había un solo día que no se haya reportado protestas, levantamientos y producto de ello muertes, pues, ¿no? Porque mucha población murió. Tú sabes que el 90% dicen que murió en solamente un siglo, ¿no? A lo largo del siglo XVI. Así que las rebeliones de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II obviamente que no son las únicas, son parte de todo un conjunto enorme de protestas, rebeliones, pero que estas dos, a diferencia de las otras, pues son de magnitud, ¿no? Pues en una gran magnitud, ¿no? Una gran trascendencia para la historia de la etapa colonial. Muy bien. Ahora, otro factor importante de mencionar es que la población indígena que participaba de estos movimientos tenía ideas mesiánicas, chicos. Y ustedes saben, ¿no? Cómo funciona ese tipo de pensamiento que una clase pasada lo estuvimos viendo. Cuando un pueblo tiene una idea mesiánica, hace referencia a la idea de un Mesías. Y un Mesías ¿cómo se entiende? Como una persona que te viene a salvar, como alguien que viene a rescatarte. Y esa idea los indígenas lo tenían desde el siglo XVI, más específicamente cuando apareció el famoso mito de Incarri, donde los indígenas comenzaban a hablar de que alguna vez el sufrimiento terminaría y ese día el Inca iba a regresar a gobernar como antes y ese Inca los iba a salvar. Entonces, esas ideas mesiánicas, milenaristas, son muy importantes, chicos, muy importantes para poder analizar las insurrecciones del siglo XVIII, porque en eso se basan, chicos. Un indio que no tenga esas ideas no va a combatir igual que otro indio que sí piense que combatiendo y luchando va a poder retornar a los tiempos del Tahuantinsuyo en donde todo será como antes. Entonces es importante ese ideal que ellos van a tener. Juan Santos Atahualpa es un personaje mestizo, ¿ya? Mestizo, que va a liderar una rebelión en la zona de la Selva Central, que en aquel entonces lo llamaban el Gran Pajonal, y que hoy en día pues no sería más que la zona de Tarma, Oxapampa, Junín, ¿no? Toda esa zona, Pichanaki, qué sé yo, pues no, Villarrica, ¿no? Que seguro que ustedes conocen, ¿no? Se ubican en la zona de Selva Central, un lugar que es muy bonito, podríamos también decir, ¿no? Un lugar muy bello. Lo que va a pasar en este lugar, chicos, en la Selva Central, es que desde el siglo XVI van a llegar misiones franciscanas, las cuales llegaron con disque el objetivo, ¿no? De evangelizar a la población nativa. Pero realmente en la práctica eso no fue así, porque los franciscanos eran abusivos. Lo que hacían era explotar la mano de obra de los indígenas, o si no, pues los explotaban, maltrataban, ¿no? Castigaban. Entonces, esa es una primera causa, ¿no? Los abusos de las misiones franciscanas contra la población nativa de la selva. También están las enfermedades que llegaron. Bueno, de eso sí no podríamos decir que los franciscanos eran culpables, porque la enfermedad aparece sin que tú lo dispongas. Pero para los nativos, digamos que la presencia de los blancos había traído esas enfermedades que eran más que enfermedades, ¿no? Fueron epidemias que mató mucha gente, ¿ok? Y también la mitad de la sal, pues chicos, ¿no? Que en donde a los indígenas se les va a obligar a no efectuar, digamos, o mejor dicho, ¿no? Se les va a obligar
a poder dar su mano de obra, ¿no? En la extracción de este recurso que se va a convertir en estratégico, ¿no? Durante la colonia de chicos, porque la sal, así como tú lo ves como algo tan sencillo, tan elemental, ¿no? Que tú lo puedes comprar en la esquina de tu casa, la sal, pues por mucho tiempo fue un producto muy ambicionado, muy, de mucha demanda, pero que era difícil conseguir. Y por eso es que su precio también era alto, ¿no? Era caro. Una familia que comprara sal era sinónimo de que tenía plata, ¿no? Pero las demás personas humildes no compraban sal y ya tu comida lo comías sin sal. O a veces cuando compraban carne, la carne venía ya un poquito condimentada con sal y así la gente podía pues probar un poco de sal, pero así nada más no consumían porque era caro y pues así fue por bastante tiempo. Entonces cuando se descubre pues, ¿no? Estos lugares con alta concentración de sal, a los nativos, ¿no? De la selva central se les va a obligar a cumplir con la mita y todo esto, chicos, va a traer, ¿no? Como consecuencia esta rebelión donde digamos que va a haber mucho apoyo, tanto de grupos indígenas como grupos mestizos y principalmente grupos nativos, ¿no? Los yaneshas, mashiguengas, ashánicas, conibos, piros y otros más. ¿Cómo termina esta rebelión? No se sabe, chicos. Es un misterio que hasta el día de hoy continúa oculto. Lo último que se supo es que de Lima había partido una expedición militar para acabar con los rebeldes. Pero cuando llegaron a la selva central, se dieron con la sorpresa de que Juan Santos Atahualpa había muerto. Y cuando preguntaron a la gente, algunos decían que se había muerto de forma natural, otros decían que lo habían ajusticiado y la misma gente lo había matado. Entonces no se supo y quedó así nada más, ¿no? Como un misterio cómo fue su muerte. Y lo que sí podríamos decir es que preparó el camino para la llegada de Túpac Amaru II. Como tú ya sabes, Túpac Amaru II fue un cacique mestizo, dueño de 3 cacicazgos. Bueno, más que dueño, era pues bueno, sí, ¿no? Se podría decir que sí tenía pues, Túpac Amaru II era digamos, era un personaje con bastantes conexiones, ¿no? También riquezas también, ¿ok? Y en el año 1780, a raíz de todas las cosas que habían estado pasando, ¿no? Mayor incremento fiscal, digamos, básicamente eso, ¿no? Todo el tema del aumento fiscal y unido a otras situaciones ya conocidas, ¿no? Como el maltrato, la explotación, la venta de productos forzosos que son pues conocidos como reparto de mercaderías o también llamados repartimientos y también la explotación a través de la mina de Potosí. Entonces, todo esto, chicos, es lo que va a originar que Túpac Amaru II lidere una rebelión de grandes dimensiones. Dicen que en un principio Túpac Amaru II había viajado a Lima para presentarse ante la audiencia y ahí Túpac Amaru expuso, ¿no? Expuso todas las cosas que él había venido pues a reclamar, ¿no? Entre ellas pues el tema del alza de impuestos, también el maltrato a los indígenas, ¿no? De todas las cosas que él pudo presentarse ante la audiencia, le dijeron que se regrese al Cusco y que ya le iban a dar una solución, pero en realidad eso nunca fue así, ¿no? Entonces nunca fue así. Túpac Amaru se regresó al Cusco convencido de que la única manera era pues dar muerte, ¿no? Digamos, o sea, mejor dicho, más que dar muerte, comenzar, lograr los objetivos mediante una guerra, pues, ¿no? Mediante las armas. Muy bien. Ahora, chicos, acá hay algo que decir.
Tupac Amaru II era cacique, pero además era un personaje que tenía negocios particulares, de los cuales él obtenía unas grandes ganancias. Por ejemplo, él tenía un negocio de arrieraje, ¿no? Mediante el cual podía trasladar mercaderías entre el Cusco y el Alto Perú, pues generándose una importante, pues, grandes ganancias, ¿no? Entonces, muchos, ¿no? Se preguntan si Tupac Amaru II realmente se rebeló por defender a los indígenas de la explotación o porque lo único que le preocupó fue defender sus intereses económicos personales, ¿no? Porque como acabamos de decir, él tenía negocios particulares, los cuales le generaba grandes ganancias. Y además, digamos que Tupac Amaru II siempre fue testigo de la explotación que vivieron los indios, siempre fue así. Entonces, ¿por qué de un momento a otro, no? Él fue a reclamar sobre algo que él siempre pudo haberlo hecho. Por eso que muchos piensan que Tupac Amaru II en realidad se rebeló para defender sus intereses económicos de clase y no tanto por la explotación que sufrían los indígenas, como no se piensa, ¿ok? A ver, vamos a desmenuzar qué más encontramos acá. A ver, la rebelión de Tupac Amaru II comienza en Cusco, que es el Sierra, ¿no? Y vamos a ver que la primera acción es el ajusticiamiento de José Antonio de Arriaga, ¿no? El famoso visitador, no, el famoso corregidor José Antonio de Arriaga, que va a ser ejecutado por toda la turba de ¿no? Indígenas que digamos, ajusticiaron a este personaje. Y luego de ello, ya pues la rebelión tomó dimensiones que no se esperaba, ¿no? No se esperaba, ¿no? Incendiar haciendas, atacar casas particulares, abolir el tributo, abolir la mita, abolir los repartimientos, ¿no? Tupac Amaru comenzó a tomar una serie de disposiciones y finalmente hay un nuevo enfrentamiento. Mejor dicho, Tupac Amaru II estaba bien al principio, o sea, estaba teniendo éxito, pero luego viene la derrota que él va a sufrir. Y eso, según lo que se puede analizar, eso es por sus malas estrategias, ¿no? En el combate, porque lo que a él se le aconsejaba haber tenido que hacer es tomar el Cusco, ¿no? Y controlarlo para que de esa manera pues pudiera hacer mejor frente a las tropas realistas. Pero Tupac Amaru pues no tomó el Cusco y ya digamos que eso le dio una desventaja, ¿no? Frente a los realistas. Finalmente lo van a vencer en la batalla de Checacupe. Tupac Amaru II va a ser, va a tener que escapar, luego lo van a encontrar y lo van a apresar. Lo obligan a presenciar la muerte de sus hijos, de su esposa, de sus familiares y de otras personas que fueron los, ¿no? responsables de esa rebelión. Y finalmente, como ya sabes, lo van a descuartizar con los 4 caballos, pero no lo logran, digamos, no lo logran, pues, ¿no? No lo logran, no le logran arrancar las extremidades y lo van a terminar ejecutando con el garrote. ¿Ya, chicos? Así que así termina la rebelión de Tupac Amaru II en el Cusco y vamos con la fase la segunda fase, liderada por un venezolano, no, el boliviano Julián Apaza, también conocido como Tupac Katari. Y vamos a ver que en esta segunda fase, Tupac Katari va a tener el apoyo de los familiares de Tupac Amaru II. Y quizá, chicos, por ahí comiencen un poco el análisis de la situación, porque
Lo que se sabe es que Tupac Amaru II no, Tupac Amaru II no, este personaje Tupac Katari va a ser traicionado por los familiares de Tupac Amaru II, de tal manera que se lo dejan solo, mientras que los Tupac Amaru se rinden, ¿no? A Tupac Katari lo dejan, lo abandonan solo, y de esa manera, pues los realistas lo logran derrotar. Y también lo van a silenciar, ¿no? Con la técnica del descuartizamiento, Tupac Katari va a ser ejecutado. Síntesis, chicos, o conclusión de todo, la rebelión es que fueron ahogadas en sangre, fueron importantes, ¿no? Momentos en que pudo haber dado una victoria, pero fracasaron finalmente. Y entre las consecuencias, por ejemplo, es que se creó la audiencia en el Cusco, se establecieron los famosos repartos de mercancías que antes eran ilegales y que ahora ya lo son, o ya lo eran, mejor dicho, ¿no? Eso se va a suprimir. Y la audiencia en el Cusco que se va a crear para que la gente pueda reclamar ahí mismo sin tener que venir a Lima, como lo había hecho Tupac Amaru II. Y los corregimientos desaparecen y en su lugar se crean las intendencias. Muy bien, vamos a avanzar. El Imperio Español. Vamos a poner pantalla completa. A ver, en cuanto, chicos, al Imperio Español, ¿qué está pasando acá, no? Esta crisis en el siglo XIX. Napoleón Bonaparte, cuando estaba en pleno proceso de expansión en Europa, eh, para poder hacer frente a los ataques por parte de Inglaterra, Napoleón decreta un bloqueo continental contra ese país, el cual va a ser acatado por una gran parte de Europa y solamente hay un reino que desobedece, ¿no? esa disposición y es Portugal. Entonces, vamos a ver que Napoleón decide invadir Portugal, pero para eso tiene que pasar por España. Y Napoleón conversa con el rey de España, Carlos IV, y terminan pues llegando a un acuerdo, ¿no? En el cual España podía atravesar, ¿no? el territorio con sus tropas. Entonces vamos a ver, chicos, que em, digamos, cuando Napoleón pasa por España con sus ejércitos, aprovecha y también lo conquista. Y ante esa situación, el pueblo de España se va a levantar y se va a dar el famoso motín de Aranjuez, en donde Carlos IV va a tener que abdicar al trono y dejarlo a su hijo Fernando VII. Entonces, eso se va a dar en el motín de Aranjuez. Posteriormente, Napoleón invita a Carlos IV y a Fernando VII a Europa. No, a Europa no, específicamente a Francia. Y les dice, ¿no? La corona, entréguenmela a mí. Y luego Napoleón toma la corona y se la pone a su hermano José Bonaparte. De esa manera, chicos, ¿no? Este evento se le conoce como la abdicación de Bayona y de esa manera José Bonaparte se convierte en el nuevo rey de España, ¿ya? Desde inicio del siglo XIX. Cuando los españoles se enteran de que su nuevo rey es José Bonaparte, la gran mayoría no lo rechazó, ¿no? No lo aceptó, lo rechazaron. Y por eso es que van a formar, los españoles van a formar juntas provinciales, las cuales se van a unir y van a conformar una sola, que va a ser la Junta Central Suprema del Reino. Esta Junta Central Suprema del Reino es como un poder ejecutivo que se formó en España ante la ausencia de su único rey, porque para los españoles su único rey era Fernando VII, mientras que
este personaje, pues, José Bonaparte, para ellos no era, pues, ningún tipo de autoridad, ¿no? No lo reconocían, ¿ok? Entonces, la Junta Central Suprema del Reino, que es como un poder ejecutivo, va a convocar a una asamblea que en España se conoce como Cortes. Y como se va a dar en la ciudad de Cádiz, o sea, lo han llamado las Cortes de Cádiz, ¿ok? En las Cortes de Cádiz se van a establecer algunas disposiciones, como por ejemplo la igualdad entre los españoles, americanos y peninsulares, la abolición del tributo indígena y también de la mitad minera, lo cual solamente va a ser en teoría, porque en la práctica no lo van digamos, a cumplir, ¿ok? No, no lo van a cumplir, solamente es en teoría esta, ¿no? Abolición del tributo y la mitad minera. Y vamos a ver que la Corte de Cádiz va a impulsar una constitución en el año 1812, la cual es de tipo liberal. Esta constitución también tiene algunos planteamientos, como por ejemplo dice que la nación no le pertenece a una persona o una familia. La constitución es de todos. ¿Qué más? La libertad de imprenta también para que las personas puedan escribir sus ideas sin temor a, digamos, a ser callados, silenciados. Y se elimina la Santa Inquisición aquí en América, ¿ya? A ver, ¿qué más? Chicos, esta imagen de la parte inferior donde aparece José Bonaparte dentro de una botella hace referencia a las habladurías que habían de que este personaje pues era dado mucho a tomar alcohol, era pues una persona muy ebria, ¿no? Pero dicen fuentes, ¿no? Confiables que eso era un rumor inventado, no era cierto absolutamente, sino que fue un rumor que inventaron sus opositores políticos para poder, digamos, manchar, ¿no? Su imagen y los españoles difundieron mucho esta idea para poder desprestigiarlo, ¿no? Políticamente. Bien, así como en España se formaban las juntas de gobierno, no, mejor dicho, juntas provinciales, aquí en América también se van a formar juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno son juntas que se van a formar para poder apoyar a España por la situación que estaba viviendo, ¿no? Y rechazar la coronación de José Bonaparte, que como te vuelvo a repetir, todos lo consideraban como algo ilegítimo. Entonces, estas juntas de gobierno surgieron en apoyo, ¿no? a, a España por la situación que estaba atravesando. Se formaron juntas en todo el virreinato, ¿no? En Bogotá, en Quito, en Buenos Aires, ¿no? En Santiago, La Paz, Chuquisaca y Caracas. Ahora, en la práctica, estas juntas de gobierno no son lo que dijeron ser.
Bien, en cuanto a las rebeliones y conspiraciones criollas, a ver, estamos hablando de un conjunto de movimientos que se van a dar acá al sur del virreinato peruano y que van a buscar la separación con España, pero sin éxito, porque todas ellas van a ser derrotadas, una tras otra. ¿Cómo es esto, chicos? Lo que pasa es que España, como ya sabes, España está atravesando momentos difíciles. Desde el momento en que Napoleón Bonaparte entró en España invadiéndola, ya desde ese momento, pues, las cosas en España no están bien. Entonces, si España no está bien, está en crisis política, económica, pues está, digamos, existe la posibilidad de que sea más fácil lograr la separación, ¿no? Con ella. Entonces, lo que buscan las rebeliones criollas es aprovechar la coyuntura por la que estaba pasando España para poder buscar la ruptura, ¿no? El vínculo político con ese reino. Aunque no lo van a lograr porque todas las rebeliones criollas van a desaparecer, ¿no? Van a ser derrotadas. Todas excepto una. A ver, chicos, ¿cuál es esa única? No, no, mejor dicho, no es única que no quedó, sino que digamos que todas tuvieron una trascendencia, pero en algunos casos fueron más abatidas con una mayor, digamos, intensidad que otras, ¿no? Pero sí todas tienen la característica de estar ubicadas en el sur del virreinato peruano. De repente, porque al estar en el sur pensaban que podían tener el apoyo de la Junta de Buenos Aires, ¿no? Para poder tener éxito en este camino, ¿no? Pero pues no se llegó a concretar nada. Mientras que esperaban la ayuda de los argentinos, a veces esa ayuda no llegaba a tiempo y ante esa situación los compatriotas iban siendo derrotados, ¿no? Entonces, en conclusión, todas estas rebeliones, si bien es cierto, fueron muy importantes porque van a preparar, ¿no? Están preparando el camino para la independencia del Perú, ¿ok? Pero finalmente fueron ahogadas en sangre, ¿ok? Ahí tienes la de Xela en Tacna, tenemos la de Crespo y Castillo en Huánuco, la de los hermanos Angulo en el Cusco y Payardeli también en Tacna, ¿ok? A ver, vamos a ver la corriente libertadora, chicos. A ver. A ver, chicos, permítanme, voy a conectar acá un ratito. Caray, ya le voy a conectar porque si no, ya mejor. Uy, no se conectó, ¿qué pasó? A ver, chicos, permítanme un minutito. Ya. Ah, ay, qué cólera. Esto. Ya, ahora sí cargó. Uy. Ya. Vamos con las corrientes libertadoras, la de San Martín y la de Bolívar. A ver, decíamos que de todas las juntas de gobierno que se establecieron en Sudamérica, la única que pudo resistir ante los ataques del virrey Fernando de Abascal fue la Junta de Buenos Aires, ¿no? Que a duras penas pudo, ¿no? Como vuelvo a repetir, a duras penas pudo sobrevivir y se pudo mantener. Entonces, como ya sabemos, la independencia del Perú va a tener su origen justamente ahí, en Argentina, ya que la Junta de Buenos Aires va a buscar que se logre la independencia del Perú para así poder asegurar la independencia de toda Sudamérica.
Quizá algunos en el aula ya saben por qué se dio esa situación así, quizá otros no. Podemos mencionarlo, ¿no? Muy brevemente, que de todos los virreinatos que existían acá en Sudamérica, el virreinato peruano era el más importante, ¿no? Era el más poderoso. Primero porque fue el primer virreinato que se había creado aquí en Sudamérica, con una extensión, pues, enorme durante el siglo XVI, XVII. Y, por ejemplo, el puerto del Callao se encontraba acá, ¿no? Y el puerto del Callao durante mucho tiempo fue el puerto, el único permitido y el más importante de todo el virreinato. Acá también se encontraba la clase criolla más leal a la corona española y el ejército realista más poderoso de toda Sudamérica. Y también acá se encontraba la audiencia de Lima, que era pues la audiencia más importante. Entonces, por diversos motivos, Perú, el virreinato peruano se había convertido en el más importante y en el más fuerte en cuanto a la presencia realista, ¿no? Acá en Sudamérica. Por eso es que si se quiere lograr la independencia de Argentina, de Chile o de cualquier otro país, lo primero que se tiene que hacer es lograr la independencia del Perú. Solamente así se podía asegurar que la independencia pues no diera marcha atrás, ¿no? Entonces, por ese motivo es que vamos a ver que los argentinos van a impulsar nuestra independencia también. ¿Cómo lo van a hacer? Van a contratar los servicios de un militar importante, reconocido, llamado José de San Martín. Este personaje, José de San Martín, conversa eh, con los representantes de la Junta de Buenos Aires y llegan al acuerdo, ¿no? Al acuerdo de que San Martín tenía que dirigir una expedición que cruce los Andes y que llegue al Perú y la libere. En teoría suena algo muy fácil, pero en la práctica no. Entonces vamos a ver que San Martín lo primero que hace es reflexionar cómo va a llegar al Perú. Si va a llegar por tierra o por mar. Y si llegara por tierra, sería más difícil porque las expediciones anteriores que habían logrado e intentado llegar al Perú por tierra siempre habían fracasado porque los realistas tenían muchas conexiones y mucho poder, ¿no? En distintas partes del virreinato. Por lo tanto, por tierra, pues no era un lugar muy, digamos, confiable. Por eso es que San Martín tenía que llegar por mar. Para poder llegar al Perú por mar, San Martín lo que hace es cruzar los Andes en dirección a Chile. Y así va a ocurrir en el año 814, San Martín comienza su expedición, cruza los Andes, llega a Chile. Va a desarrollar algunas batallas, ¿no? Como Chacabuco, la batalla de Maipú, ¿no? En donde finalmente Chile logra su independencia en 1818. Muy bien. Luego vamos a ver que San Martín va a recibir el apoyo del Congreso chileno. El Congreso chileno, para apoyar la independencia del Perú, va a contratar los servicios de un marino experimentado llamado Lord Thomas Cochrane. ¿Ok? Lord Thomas Cochrane viene ¿no? a Sudamérica a brindar sus servicios y llega pues a un entendimiento con San Martín en el cual se acuerda que Cochrane va a llegar primero al Perú para poder realizar un trabajo de reconocimiento del lugar, ¿no? O sea, saber qué conexiones tienen los realistas, con qué suministros cuentan, cuáles son sus vías de comunicación, cuántos son. Entonces, todo eso, ¿no? Esa información, Cochrane lo va a tener que buscar, ¿no? Eh, y Cochrane va a ser el primero en llegar al Perú, ¿no? Posteriormente, para 1820, llega San Martín al Perú y establece su cuartel en Pisco.
Mientras eso ocurre, ¿no? Mientras que San Martín está establecido en el Cusco, vamos a ver que su lugarteniente, José Antonio Álvarez de Arenales, va a ser enviado a la Sierra Central para poder buscar la participación de la clase indígena, porque San Martín tenía esa idea, ¿no? Que la clase indígena también tenía que participar de su independencia. Entonces Arenales, al estar en la sierra, llega a un enfrentamiento, ¿no? Con los realistas, en donde nosotros logramos vencer y pues digamos el único encuentro de donde se va a derramar sangre en la etapa de San Martín, porque San Martín no buscaba eso, ¿no? Él decía que un estado o mejor dicho un territorio que recién está naciendo como un país independiente, pues no es adecuado que digamos que inicie una guerra porque solamente le traería destrucción, muerte, debilitamiento, deudas, entre otras cosas, ¿no? Entonces San Martín no quería enfrentamientos digamos, en la etapa, ¿no? Donde él va a estar aquí en el Perú. Luego de esta expedición en la sierra, se da la conferencia de Miraflores, donde el virrey Pezuela manda a un representante y San Martín mandó a otro representante, ¿no? Y vamos a ver que en esta conferencia van a conversar de llegar a un acuerdo para poder, ¿no? Poner fin a esto. Pero ahí se genera un problema, porque mientras San Martín proponía, bueno, el enviado de San Martín, ¿no? El representante de San Martín proponía que se, se acepte, ¿no? La independencia del Perú. El representante del virrey, ¿no? Pezuela, pedía que nosotros aceptemos seguir sometidos a la corona española y juremos a su constitución. Por lo tanto, digamos que esta conversación de Miraflores fue un fracaso, ¿no? Porque no se logró nada, pues, ¿no? Luego, ante algunos eventos que van a ocurrir en el bando realista, se va a dar el famoso motín de Asnapuquio, en donde los realistas, ¿no? Los militares realistas van a ir y van a buscar deponer al virrey Pezuela, porque según indican, em, digamos que los acontecimientos que habían estado ocurriendo era por la incapacidad, ¿no? Del virrey Pezuela, por su mal gobierno, ¿no? Entonces, por ese motivo es que ellos, ¿no? Digamos, van a buscar deponer a Pezuela y elegir como último virrey a José de la Serna. Entonces, a eso se le conoce como el motín de Asnapuquio. Jóvenes, posteriormente, el virrey La Serna con San Martín van a reunirse en una hacienda de Caraballo, ¿no? La hacienda Punchauca, donde van a, digamos, conversar, ¿no? Pero tampoco van a llegar a un acuerdo, porque mientras que San Martín pedía la independencia, La Serna pedía que nosotros nos sometiésemos a la Constitución de 1812. Por lo tanto, tampoco llegaron a ningún acuerdo y lo que va a ocurrir la siguiente, digamos, los siguientes días es que el virrey La Serna con las tropas realistas van a abandonar Lima y se van a ir hacia la sierra sur del Perú. Entonces, hasta ese momento, el Perú todavía tiene algunos problemas más por, digamos, arreglar, ¿no? Como por ejemplo, em, la entrada de San Martín a Lima, que se va a dar la primera semana de julio de 1821, en donde San Martín, pues, al entrar en Lima, lo que va a buscar es hablar con las familias, ¿no? Aristócratas, criollas,
para convencerlos de firmar, ¿no? la independencia del Perú. Y eso finalmente se va a lograr el día 15 de julio, en donde se va a firmar el acta de la independencia del Perú. Ya posteriormente, el día 28, se va a dar lo que es la proclamación de la independencia. Muy bien, así que ya con estas acciones, digamos que estamos a la mitad del camino, porque solamente es una proclamación, pero la idea era, ¿no? La idea era concretar eso. Mientras la situación se concretaba, San Martín se va a autoproclamar protector del Perú, y a este periodo se le va a llamar como protectorado. ¿Ya, chicos? Es el periodo en el cual San Martín se convierte en el protector del Perú de 1822 a 1823. San Martín va a tomar algunas medidas, como por ejemplo organizar el Estado, crear los primeros ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que va a ser encargado a Hipólito Unanue, ¿no? Que va a colaborar con San Martín durante ¿no? esos meses. También vamos a ver que se establece la libertad de imprenta, que es aquella en donde la persona puede escribir sus ideas sin tener que ser silenciado, ¿no? O reprimido. También vamos a ver que se crea la Sociedad Patriótica de Lima, originándose un debate muy de gran importancia para nuestro, ¿no? territorio durante esos días, ¿no? Que era pues acelerar directo, bueno, o mejor dicho, este debate era entre dos posturas políticas, ¿no? Aquellos que buscaban establecer una monarquía y aquellos que buscaban establecer una república. En el caso de establecer una monarquía para el Perú, San Martín era el primero en proponerlo, pero mm, no tenía mayor apoyo, porque la gran mayoría de criollos lo que buscaban era establecer una república, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese debate se va a dar durante esos años, pero luego va a terminar ya, digamos, olvidado, porque como sabemos, el sistema de gobierno que se va a terminar eligiendo es la república. En cuanto a lo social, se establece la ley de libertad de vientres, que establece que los hijos de los esclavos negros que nacen a partir del 28 de julio van a ser libres. Aunque en la práctica eso no se va a dar, no se va a cumplir, porque bueno, imagínate, ¿no? Que una persona que es esclavo se dispone que ahora sus hijos van a ser libres, pero cuando nace ese bebé que ya es libre, mm, ¿cómo va a ser su situación, no? Porque eres libre, pero tu papá y tu mamá son esclavos. Y si tú quieres poder hacer tu vida, ¿no? O sea, tienes que alcanzar la mayoría de edad, ¿no? Para que puedas hacerlo. Entonces los dueños de los esclavos se negaron, ¿no? a darle la libertad a sus esclavos, diciendo que tenían que cumplir la mayoría de edad como requisito. Y luego eso se extendió más y los esclavos continuaron siendo esclavos y todo eso se dio, ¿no? Así que la libertad de vientres de San Martín es más teórica que práctica. En cuanto al tributo y a la mitad, van a ser abolidos, porque se supone que San Martín está tratando de dar, pues, gracias, ¿no? A los sectores, ¿no? Que apoyaron desde un principio la independencia. Pero eso sería en teoría, ¿no? En teoría, porque en la práctica el tributo y la mitad nunca desapareció. Siempre se siguió cobrando, cobrando, hasta que espero que con Castilla ya pueda sacar esa, ¿no? Mejor dicho, con Ramón Castilla, pues, ¿no? Se va a terminar ya dando la libertad a la población esclava, ¿no? De acá del Perú. En cuanto a lo cultural, se construye la Biblioteca Nacional, las letras del himno nacional,
el diseño de la bandera, que finalmente va a terminar quedando el último diseño, fue el cuarto diseño, ¿no? Que lo vamos a tener hasta el día de hoy. Y en la imagen podemos ver, ¿no? Parte de cuál era la construcción de la Biblioteca Nacional que quedaba antes en el centro de Lima y que ahora pues está ubicado en la zona de San Borja, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La imagen. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El primer Congreso Constituyente. Lo que va a ocurrir, jóvenes, es que San Martín va a viajar a Guayaquil a entrevistarse con Simón Bolívar. Se dice que en esta conversación entre los dos libertadores, San Martín le pedía ayuda a Bolívar, ¿no? O sea, lo invitaba, ¿no? Le decía que venga al Perú para poder terminar con el proceso de la independencia, que todavía estaba pues a la mitad. Entonces, eso era parte de lo que San Martín le quería, ¿no? Le había ido a solicitar a Bolívar. Pero, digamos que cuando San Martín y Bolívar comienzan a discutir la forma de gobierno que se iba a establecer en América, digamos que ahí vienen los problemas, porque San Martín quería establecer un tipo de gobierno que sea pues monárquico y con una constitución, o sea, una monarquía constitucional. Mientras que Bolívar buscaba algo totalmente distinto, ¿no? Bolívar lo que buscaba era formar un gran bloque continental uniendo los continentes, mejor dicho, bueno, todo el continente, continentes de Sudamérica, América Central. Entonces era un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Muy diferente al planteamiento de San Martín. Entonces, lo que va a pasar es que va a fracasar la conferencia de Guayaquil y San Martín se regresa al Perú, ¿no? Se regresa al Perú, pero ya digamos que decidido, ¿no? A dejarnos y ya pues hacer, permitir que la clase criolla pues se encargue, ¿no? De gobernar el Perú como mejor parecía, ¿no? Cuando antes que San Martín se vaya al Perú, va a quedar establecido, ¿no? Lo que es el Congreso Constituyente. Y ya San Martín se retira, ¿no? El primer Congreso Constituyente es, bueno, el primero que hemos tenido de nuestra historia republicana. Va a tener dos misiones, ¿no? El Congreso. Número uno, eh, establecer la forma de gobierno que nos va a tocar al Perú, que va a ser la República. Y número dos, establecer la primera constitución que nosotros vamos a tener, la de 1823, ¿ya? Así que también se va a establecer ahí, ¿ok? Eh, el primer Congreso Constituyente va a convocar a una junta gubernativa, porque recordemos que los realistas se encuentran en la Sierra Sur y eso constituye una amenaza para nuestra independencia, porque imagínate que los realistas quisieran regresar, ¿no? a Lima y acabar con nuestra independencia. Podría ser que eso se diera y con resultados negativos para nosotros. Por eso es que se le encarga a esta junta gubernativa derrotar a la clase realista que se encontraba, pues, digamos, todavía latente, ¿no? La Junta Gubernativa estaba conformada por tres personas porque era un triunvirato en donde la MAR era digamos que el que dirigía la Junta Gubernativa, pero en sí, en cuanto a los resultados, van a ser malos porque nosotros vamos a fracasar cuando intentábamos hacer esta estrategia que San Martín había planteado, ¿no? La estrategia de los puertos intermedios. Entonces, ante este fracaso, ¿no? Ante este fracaso rotundo en Torata y en Moquegua, un grupo de militares peruanos, ¿no? Patriotas, se dirige al Congreso y le exigen, ¿no?
le exigen al Congreso que elimine la Junta Gubernativa y que pueda crear una, digamos, que pueda nombrar, ¿no?, a un solo presidente. Entonces, a este evento en particular se le conoce como el motín de Valgoncillo. Y gracias a él se va a, digamos, eliminar la Junta Gubernativa y nombrar a un presidente que ahora sí, ¿no?, vamos a mencionar a José de la Riva Agüero, que va a ser, pues, el primer presidente que va a tener el Perú, ¿ya? Él es el primer presidente que ha tenido el Perú, se llama José de la Riva Agüero, ¿no? De una familia notable, aristócrata, de Lima, de mucha influencia, ¿no? Él fue elegido como el primer alcalde de Lima. Mejor dicho, no, primer presidente del Perú, no alcalde de Lima. Chicos, estamos con la celebración. Por acá estoy viendo que hoy día supuestamente se celebra el aniversario de la fundación de Lima, pero no creo que sea muy para celebrar, ¿no? Al menos como años anteriores. Ahora la situación está muy difícil, ¿no? Así que, bueno, hablando ahí se nos salió, ¿no?, lo de la alcaldía de Lima, pero no. A ver qué hay por acá. Ya. Entonces, chicos, ahora sí se nombra a un presidente porque lo anterior era una junta gubernativa. Y este presidente, como vuelvo a repetir, es un personaje aristócrata llamado José de la Riva Agüero, que sí lo puedes considerar como tu primer presidente del Perú. Él es él, ¿ok? Y va a impulsar la segunda campaña a puertos intermedios. Pero también va a fracasar, ¿ya, chicos? También vuelve a fracasar esta segunda campaña y esto de acá realmente pues ya es más preocupante, ¿no? Porque esta derrota lo que está indicando es que los realistas son demasiado poderosos que pueden venir y acabar con nosotros fácilmente, ¿no? Algo así, acabar con la independencia. Por eso es que eh, el Congreso peruano comienza a invitar, ¿no?, a Simón Bolívar para que venga al Perú, ¿ya? Y mientras eso ocurre, porque Bolívar todavía va a tardar un poco en llegar al Perú, ¿no? Mientras eso ocurre, Ribagüero va a ser destituido de su cargo ante su fracaso, ¿no? Ante su fracaso en esta campaña de puertos intermedios, lo van a destituir y lo van a reemplazar por este personaje Torre Tagle, ¿no? José de la Torre Tagle. Pero Ribagüero no se da por vencido y se va hacia Trujillo, en el norte, y se autoproclama presidente. Mientras que Torre Tagle en Lima también era nuestro presidente. Entonces nosotros teníamos dos presidentes, ¿no? Uno en Trujillo y otro en Lima. De lo cual vamos a ver que estos dos personajes van a terminar pues muy mal, ¿no? Porque se va a descubrir que eran unos traidores a la patria. Tanto Ribagüero como Torre Tagle se descubren que estaban traicionando a la patria porque se les encontró, ¿no?, que estaban conspirando con el virrey La Serna para acabar con la independencia del Perú. Ante el descubrimiento de esas traiciones, vamos a ver que los dos son destituidos, ¿no?, perseguidos, y Ribagüero, por intentar esconderse dentro de un pantalón ahí, ¿no?, o mejor dicho, por intentar esconderse, ¿no?, o sea, escaparse, Torre Tagle se va a refugiar en el Real Felipe y va a terminar contagiándose de una enfermedad de escorbuto y va a morir, ¿no? Entonces Torre Tagle muere en el Real Felipe, Ribagüero se escapa hacia el norte, y es ahí donde pues ya Simón Bolívar está en territorio peruano, ¿no? Simón Bolívar ya llegó al Perú, invitado por el Congreso peruano, quien le va a otorgar plenos poderes para poder tomar las decisiones que considere pertinentes y lograr la
consolidar la independencia del Perú. Como dictador supremo, ¿no? Como dictador, Bolívar va a impulsar las acciones militares donde se va a sellar la independencia del Perú. Esas acciones son la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, ¿ya? Ambas son muy importantes, ¿no? Si bien es cierto, la de Ayacucho es la definitiva, pero ambas son importantes porque van a demostrar la unión por parte de la clase indígena del Perú, porque sabemos que las montoneras, ¿no? Que pues, es la denominación que se le da a este cuerpo de indígenas, hombres y mujeres, que van a apoyar las luchas de la independencia de muy distintas maneras, ¿no? Luchando con armas, con piedras, con lanzas, con, digamos, macanas, con lo que tenían, ¿no? Entonces, vamos a ver que su participación es muy importante y logra ser una muestra de que, digamos, no solamente se debe, ¿no? recordar a los grandes militares, ¿no? Bolívar, San Martín, ¿no? Sino también al sector de los indígenas que también se sacrificó, ¿no? en estas batallas para que se logre la independencia. Y eso hay que decirlo porque muchas veces nunca se menciona, ¿no? Nunca se suele mencionar ese tipo de información. Em, Se da la capitulación de Ayacucho, ¿no? Se firma esta capitulación, que es como un tratado en donde España reconoce la independencia del Perú, pero no lo firma, solamente la reconoce. Y ahí hay un problema, ¿no? Que va a quedar latente hacia el futuro, ¿no? Donde, pues nuevamente, digamos que se va a volver ¿no? a este tema en la coyuntura de la guerra con España. Por otra parte, Perú se compromete a dar una indemnización de guerra a España, que pues tampoco lo va a poder dar porque Perú se quedó sin dinero, entonces va a quedar como una deuda pendiente, que España, por supuesto, que lo va a querer cobrar, ¿ok? Como de repente ustedes habrán escuchado, chicos, Bolívar era un personaje muy ambicioso. Él buscaba, pues, buscaba formar un bloque continental uniendo, ¿no? Toda la parte de Sudamérica que se había independizado más América Central, ¿no? Incluido pues hasta México. ¿Por qué quería formar un bloque tan grande? Para contrarrestar la influencia y el poder que estaba tomando Estados Unidos o la misma Brasil, que también como sabemos, Brasil pues es un monstruo a nivel de Sudamérica, ¿no? Es enorme. Entonces Bolívar tenía esas pretensiones, pero ¿sabes cuál es lo negativo? Que si se lograba crear ese gran bloque continental, Bolívar trataba, o mejor dicho, más que tratar, Bolívar lo que buscaba es convertirse en el dictador supremo, ¿no? De ese proyecto que quería formar. Entonces sus ambiciones eran bastante grandes, por supuesto. Para que se pudiera concretar su proyecto, Bolívar va a convocar a el Congreso Anfictiónico de Panamá, en donde va a invitar a todos los países, ¿no? de América para que se sumen, ¿no? a esta iniciativa, a este gran proyecto. Por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra también mandaron sus representantes para escuchar qué se estaba diciendo, ¿no? en esta capitulación. También vamos a ver que, bueno, digamos, se tomaron muchos acuerdos, ¿no? Se tomaron muchos acuerdos, pero no fueron ratificados por los congresos de los países que asistieron. Y ese fue, pues, el problema de quiebre, porque si bien es cierto, los representantes de los países que fueron al Congreso de Panamá pudieron haber, ¿no? digamos, aceptado o estar presentes, lo importante era que los congresos de los países ratificaran los acuerdos, pero eso no ocurrió tampoco.
Por eso es que el proyecto de Bolívar fue un fracaso y no se llegó a dar, como sabemos, pues no se llegó a dar. Luego de eso, Bolívar intentó hacer la Federación de los Andes, que vendría a ser como lo que quería, ¿no? Antes, pero de más pequeño, ¿no? Solamente uniendo a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero ¿cómo es esto, no? Porque nosotros sabemos que, o recordemos que Bolivia y Perú eran un solo territorio en tiempos del Tahuantinsuyo, en tiempos de la colonia, pues, ¿no? Había pues ahí una cercanía demasiado importante, ¿no? Entre Perú y Bolivia, que antes era llamado como el Alto Perú. Pero por otro lado tenemos a Bolívar, que era un personaje muy ambicioso y que dentro de sus planes de, digamos, crear, ¿no? La Federación de los Andes, dentro de esos planes, Bolívar lo que buscaba era debilitarnos a nosotros, porque nosotros éramos un territorio muy extenso y con, pues, digamos, acá había muchos intereses que él tenía. Entonces, para poder debilitarnos a nosotros y de esa manera poder acceder a la propuesta que él tenía de formar una federación de los Andes, ¿no? Para que eso pueda ocurrir, Bolívar eh, va a quitarnos la parte del Alto Perú y así debilitarnos. Entonces, para tal fin, Bolívar va a mandar a su lugarteniente José Antonio de Sucre hasta la zona del Alto Perú para que haga todas las negociaciones, ¿no? Y eso se va a dar después, gracias a la asamblea de Chuquisaca, ¿no? En donde se logra la independencia del Alto Perú y se queda convertido en lo que es la República de Bolivia, ¿no? Bolivia, pues en honor a Bolívar, obviamente, ¿no? Y su capital va a ser Sucre, ¿no? En honor a José Antonio de Sucre. Listo, chicos. Si bien es cierto, Bolívar ya nos arrebató la zona del Alto Perú, nos logró debilitar y Bolívar quería, ¿no? Hacer una federación de los Andes, e inclusive quería establecer una constitución vitalicia para, ¿no? Para Sudamérica. No se lo van a permitir, porque la clase criolla peruana y también la chilena y la argentina, ¿no? No está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo en que este personaje, pues Bolívar, tenga el control de todo. Entonces, digamos que como conclusión, Bolívar no tiene éxito en la creación de la Federación, ¿no? De los Andes y en ese contexto, ¿no? En esa coyuntura se van a dar conflictos en la zona de la Gran Colombia, ¿no? Van a haber problemas políticos y Bolívar va a tener que abandonar el Perú, ¿no? Cuando Bolívar se va del Perú, va a dejar el poder encargado a Andrés de Santa Cruz, que era boliviano, ¿no? Y que cuando Bolívar se va, la clase criolla peruana va a terminar expulsando a Santa Cruz del Perú también. Y eso dará inicio a lo que se conoce como el primer militarismo, ¿no? Que ya comienza pues a partir de la siguiente clase en el año 1827, ¿no? Hasta 1872, eso ya correspondería a lo que es el primer militarismo, ¿no? Así que por ahora lo vamos a dejar acá. Se acabó la clase. Chicos, ya que tenemos 8 o 9 minutos, ¿no? Pregunto, ¿hay alguna pregunta? Valga la redundancia. O sea, pregunto, ¿hay alguna pregunta, consulta, algo que decir otra vez, indicar nuevamente? No sé, pues porque tenemos estos minutos, pues, ¿no? Entonces, voy poniendo la línea de tiempo mientras van pensando qué pregunta podría ser, qué parte no se entendió, qué parte se tiene que repetir. Díganlo con confianza. Si acá se van a intimidar y no van a decir nada, uff, no, nos quedamos así, pues, flacos. Entonces, ahí está la línea de tiempo. Si no, ya le sacaron la captura, ¿verdad? O ya va a quedar en su grabación.
Ok, así que vamos a ver qué dicen en el team. Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces nosotros vamos a resolver las preguntas del boletín. ¿Ya? Vamos a resolver las preguntas. ¿Dónde están? Preguntas, ¿dónde están? Acá. Ojalá que estén fáciles, ¿no, chicos? Las preguntas serán fáciles. Vamos a ver. Acá. Comencemos porque tenemos 7 minutos. ¿Cómo pasa rápido el tiempo? A ver. Son preguntas grandes. Las reformas implementadas por los reyes de España de la dinastía Borbón impulsaron cambios para reestructurar el imperio y impulsar su recuperación. La reforma religiosa expulsó a los jesuitas de todos los lugares donde estaban, ¿no? Y la causa por la cual el rey Carlos III de España ordenó esta medida fue, ya viste la clave, ¿verdad? La clave es la imposición del regalismo, que le otorgaría un mayor control sobre la Iglesia católica. ¿Ya? ¿Cómo es esto, chicos? Em, Como yo les dije, los jesuitas eran más leales a la Iglesia que al rey. Y eso a la corona española no les gustaba, obviamente, ¿no? No podía ser así. Dentro de tus dominios no puedes tener a alguien que prefiera a otra autoridad y no a ti, eso es lógico. Además, también existe lo que es el derecho del regalismo, en donde el cual se establece que el rey de España puede tener, ¿no? Digamos, puede imponerse, ¿no? Puede imponerse o tener ciertas atribuciones por encima de la Iglesia Católica, ¿no? Ese es el derecho del regalismo. Y el rey de España, pues, tiene que cumplir, ¿no? Con este principio, con esta imposición. De lo contrario, pues, no, lo que se daría es que, ¿no? La Iglesia Católica tenga más poder que él. Entonces, en cumplimiento de ese regalismo, el rey de España, pues, termina expulsando a los jesuitas, ¿no? Demostrando de esa manera que él tiene un mayor control, ¿no? Inclusive sobre la Iglesia Católica. Muy bien, vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. Las rebeliones criollas fueron movimientos para romper políticamente con España. Algunas veces solo se desconoció autoridades locales. Luego establezca la relación correcta entre principales líderes de esas rebeliones y los hechos que les corresponden. A ver, chicos, ahí dicen, a ver, hacemos todos, a ver, vamos, Payardelli tenemos, Castillo, Acela y Angulo. Ajá, ya. Hay chicos que han marcado, ¿qué les ha salido de clave? O de repente no han marcado nada, ¿no? De repente acá mis alumnitos, o les salió mal o no marcaron nada y vamos a tratar de unirlo, pues, ¿no? A ver, vamos a ver ahorita, ¿ya? La, la de Francisco, comenzamos por ahí, ¿no? La de Francisco Payardelli, a ver, un ratito. No, 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 esta no es. Permítame para poder unirlo bien. A ver, vamos a... Ok, ok, acá. Ya. Ah, la número 1, que es la rebelión de Juan Francisco Payardelli, queda unida la, con el apoyo que va a tener de Belgrano, ya, ahí. La de Crespo y Castillo es la que se va a dar en Huánuco. La de Francisco Antonio de Sela es la que va a ser derrotada, también por la derrota que va a sufrir Castelli en Huaki. Y finalmente los Angulo
ellos van a ser derrotados en Umachiri. Entonces, me parece que la clave saldría 1C, la de la 2 era la de Huánuco, y entonces creo que la clave sale la A. Vamos a ver. Ahí está, ¿ok? Entonces la 2 sería la A de avión. La 3, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La táctica fue avanzar militarmente hacia el oeste, cruzar los Andes, independizar Chile, luego se estableció la República con el apoyo de Bernardo O'Higgins. Se organizó la Fuerza Naval para independizar el Perú. El proyecto de San Martín planteó una independencia de tránsito pacífico, ¿no? Creo que lo mencionamos, que San Martín no quería derramamiento de sangre, sino que todo fuera pacífico, ¿no? Porque una guerra no era conveniente a los intereses de una nación que recién estaba naciendo a la vida independiente, ¿no? Entonces, la clave sería barco. En cuanto a la 4 hay que poner verdadero y falso, ¿no? A ver, en cuanto a San Martín, ¿no? Estuvo integrada por Manuel Salazar y Baquijano. A ver, está preguntando sobre la Junta Gubernativa. Entonces, sobre la Junta Gubernativa. Ay, tenía que ver toda la pregunta ya. Ya estamos en la hora, chicos, así que mejor solamente damos los claves. En la 4 va a salir la opción avión, ¿ya? En la 4 va a salir avión. La primera es verdadera, luego falsa, luego verdadera y luego falsa. Y en la 5 es una línea de tiempo para ordenarlo en forma correcta, ¿no? Cronológicamente correcta. Va a salir barco, ¿no? 1821, protectorado hasta el 22, la Junta Gubernativa 23, luego sigue Ribagüero, que no apareció aquí, y luego la dictadura de Bolívar, ¿ya? ¿No? Entonces, está bien, la barco sería la 5. Ya, creo que ya, chicos, terminó la clase, vamos a dejar de compartir. Ya. Chicos, no se olviden que existe un servicio que se llama consultas académicas, así que no se olviden de participar en ellas, asistir o conectarse por cualquier consulta del curso o de los otros cursos. Entonces, eso con los tutores lo pueden preguntar, ¿ya? Bueno, nos despedimos. Espero que la siguiente clase estén más animados en algo, porque me he sentido muy día un poco sola en la clase, así que la siguiente semana van a estar con más ánimos, ¿ok? Y por ahora nos vamos despidiendo, porque ya se terminó la clase para que descansen y se conecten a su siguiente clase dentro de un rato. Listo, chicos, ya está, entonces voy a tomar la captura de pantalla, me estaba olvidando. A ver, ¿dónde está la captura de pantalla? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quiere tomar? Ahí está. Ya. ¿Listo? Buenas tardes y gracias y nos estamos viendo pronto, chicos. Cuídense mucho, ¿ya? Bye, bye. Chao, chao.